Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Declaramos la bendición de nuestro Padre Eterno sobre la vida de todas y cada una de las personas que tienen en bien en este día sintonizarnos, conectarse a través de este en vivo. Por supuesto, dándole gracias a nuestro Padre Eterno por cada uno de ustedes, por esta oportunidad que el Padre nos brinda en este día para comunicarnos. Un poco atrasado, tuvimos algunas cositas que hacer antes. Así que bienvenidos todos, un abrazo para todos, sean todos muy bendecidos. Y vamos a comenzar porque hay mucha tela que cortar. Siempre tenemos... El Padre siempre nos da algo que decir, algo de qué hablar, de cómo comunicarnos y cómo hacerlo de la mejor manera posible a través de su palabra, por supuesto. Su palabra es nuestra bandera. Así que saludo para todos. No, por supuesto, ustedes saben que no me da tiempo de decirle a cada uno lo agradecido que estoy de Dios, nuestro Padre, por ustedes, por su constancia, por su consistencia de estar siempre conectados con nosotros en este en vivo. También para aquellas personas que se conectarán luego, lo verán a través de las redes. Recuerden, por supuesto, nuestras redes, Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube, Telegram, y cada uno de ellos, ¿ok? Bendecida para Yolady allí, que me saluda con mucho cariño. Saludos a Dinora, a Starwin, a Jessica y a muchas otras personas que se están ya comunicando con nosotros. Fíjense, vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? La semana pasada concluimos, no el tema, porque el tema tiene muchas cosas que todavía desglosar, pero grosso modo, el tema de los fieles de la tierra, hablamos no extensamente, pero sí lo que se considera como, no, tal vez no lo más importante, pero sí algo resaltante para tener una idea poco más clara de cómo o quiénes son los fieles de la tierra, ¿ok? Los fieles de la tierra. Es un tema inagotable, por supuesto, como todos los temas bíblicos son inagotables. Nadie puede agotar un tema como tal. Pero ahí está grabado, está en nuestras redes, para que podamos extraer de ello lo mejor y ver en ello los principios que Dios establece en su palabra para los fieles de la tierra. Y por supuesto ver la gracia de Dios manifestada, porque lo importante de todo esto es que nosotros podamos ver la gracia de Dios manifestada. Esto es lo importante, la gracia de Dios manifestada a través de sus principios. ¿Ok? Esto es lo que de alguna manera considero que vendría siendo lo más resaltante. Fíjense algo bien interesante. Hoy vamos a iniciar un tema, no sabemos cuántos puntos voy a hablar de ellos, pero voy a hacer hoy la introducción de ese tema. Entonces, por eso, cuando se habla de la introducción, es importante captar lo mayor que se pueda, porque sobre esa introducción, ¿ok? Sobre la base de esa introducción, desglosamos un tema que, por supuesto, es por demás interesante e importante, ¿ok? Bien, fíjense. Comienzo haciendo unos que otros comentarios. En las distintas etapas de la historia de la humanidad, ha habido creencias e incredulidades. Ha habido también muchos mitos, muchas leyendas, muchas supersticiones y por ende muchas religiones, mucha religiosidad. Todas ellas contribuyeron bien o mal
para la formación de las generaciones que existieron en esa oportunidad. Bien o mal, tanto las religiones, las supersticiones, los mitos, las creencias, las incredulidades, en fin, todas ellas fueron de alguna forma culturas que fue las generaciones de su época fueron adquiriendo. Algunas se plasmaron como una tradición, como una costumbre, como una verdad para ellos. Y fue pasando el tiempo y todavía hay algunos que están en eso, ¿no? Pero también en medio, cuando uso un pero positivo, en medio de de esta época hubo también hombres y mujeres que se destacaron con sus creencias monoteístas, es decir, creyendo en un solo Dios, muy a pesar de que prevalecía el politeísmo. Voy anotando. Otra cosa bien importante es que de esos hombres monoteístas, en su mayoría, en su gran mayoría, surgieron los científicos que trajeron a la luz descubrimientos que hoy día son muy valiosos o aportaron un gran valor para la humanidad de aquel entonces y las siguientes hasta el día de hoy. Personas monoteístas. Entonces, hoy lastimosamente, ¿qué te puedo decir? Esos inventos, por así decirlo, esos descubrimientos, han ido perdiendo su originalidad, muy a pesar de que se ha tratado de conservar la base como tal, pero la originalidad se ha ido perdiendo. Bendición para todos y fue hecho, fue creado, fue inventado por esos científicos para que fuese una bendición para la humanidad. Hoy día, el mal uso y los excesos sobre esos inventos ha traído más bien, no voy a decir maldición, pero ha traído perversión a la humanidad. Es decir, se ha pervertido el principio original. Por otra parte, en cuanto a los gobernantes del mundo, muchos de ellos se han constituido dueños y señores de los pueblos que ellos gobiernan. Es decir, el pueblo los escoge para que los gobierne, entre comillas, de forma democrática, y ellos se hacen dueños y señores de la humanidad, de esas personas, y eso está ocurriendo a nivel mundial. Ahora bien, esto está de alguna manera suscitándose en todos los aspectos políticos, religiosos, económicos, sociales. Cada líder que logra posesionarse, o como se usa la palabra moderna hoy, empoderarse de alguna posición, ellos se creen dueños y señores, y estos líderes, tanto políticos como religiosos y sociales, son tan influyentes y han tenido tanta influencia sobre los pueblos que manejan de alguna forma los dirigentes de las grandes masas y organizaciones mundiales, influyen de tal manera que el pueblo no puede ni siquiera opinar. El pueblo no se le oye, no tiene voz, aunque tiene voto. Una cosa loca, ¿no? Pero bueno, ahí van. Todo esto ha traído como consecuencia que hayan hombres en todos los aspectos políticos, sociales, económicos, religiosos, que se sientan y que al mismo tiempo tú puedes ver, tú puedes dilucidar, que son personas poderosas, muy poderosas desde el punto de vista económico, tienen un emporio, desde el punto de vista político, tienen un alcance, algunos nacionales, otros mundiales. Entonces, y otros tienen un alcance religioso bastante extenso.
Esos son líderes de alguna manera poderosos. En este escenario que yo acabo de plantear a manera de introducción de las distintas etapas de la humanidad, de las creencias y las no creencias, las supersticiones, los mitos, las leyendas, de los grandes científicos, de los grandes inventos, del adelanto técnico científico, de lo que fue creado como una bendición que ahora se ha pervertido, de los grandes gobernantes mundiales, de las grandes organizaciones políticas, religiosas que hoy imperan en el mundo. En medio de este escenario, en medio de este escenario, que es un escenario mundial, se hace muy difícil, escuche bien la palabra que voy a decir, se hace muy difícil o cada vez más difícil de creer en un reino espiritual, es decir, de creer en el reino de Dios. Cada día se hace más difícil. Y usted seguramente me va a decir, no, pastor, no diga eso. Pero si en mi iglesia hace un año éramos 50 y hoy somos 500, ¿cómo usted va a decir eso? No, han creído muchísimo, sí, han creído en la religión que se profesa en ese templo. Pero yo estoy hablando de creer en el reino de Dios, un reino espiritual. Estoy hablando de otra cosa. O sea, es posible que nos parezcamos. Es posible que tengamos semejanza, pero yo estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando no de una religión, yo estoy hablando del reino de Dios. Entonces, fíjate, en este escenario mundial, repito, se hace cada día más difícil creer en un reino espiritual, es decir, en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los grandes magnates, por aquí decirlo, políticos y religiosos, en estas distintas organizaciones políticas y religiosas a nivel mundial, sociales, económicas, hay gente poderosa, hay hombres poderosos. Entiéndase, cuando hablo de poder, estoy hablando de poder adquisitivo, poder religioso, poder económico, poder financiero, estoy hablando de poder político, estoy hablando de todo esto. Entonces, ¿por qué se hace tan difícil, pastor, como usted dice? Muy a pesar de que nuestra congregación comenzó apenas siendo una célula y hoy es una de las congregaciones más grandes que existe en X lugar. Y pues me puedes hablar de Maracay, me puedes hablar de Caracas, me puedes hablar de Francia, de Alemania. Tú me puedes hablar de lo que tú quieras, pero yo me refiero, una vez más lo repito, que en medio de este escenario se hace cada vez más difícil creer en un reino espiritual. Estamos creyendo en reinos humanos, en reinos materiales, en reinos económicos. Y de eso pues está impregnada hoy lo que se conoce como la Iglesia del Señor. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? Me hice la siguiente pregunta y contesto. Porque lo que vemos es un reino humano dirigido por hombres que han pervertido los verdaderos principios de Dios. Te lo voy a repetir. O sea, yo no estoy yendo aquí en contra de nada ni de nadie. Yo estoy simplemente exponiendo o mejor dicho, haciendo una introducción o exponiendo una introducción del tema que quiero desarrollar desde hoy en adelante. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo reinos humanos dirigidos por hombres que han pervertido los verdaderos principios del reino. Ok, pastor, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cuál es su recomendación? Yo tengo muchísimas recomendaciones, pero les voy a hablar de una hoy. Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 13. Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 13, para aquellas personas que les gusta indagar, que les gusta estudiar, que les gusta escribir, que les gusta tener respuestas claras. Usted va a leer todos esos versículos. Yo no voy a leerlos todos porque el tiempo no nos da para ello. Yo voy a leer dos versículos, el 8 y el 9. Usted léalo del 1 al 13, Efesios 3 del 1 al 13.
En ese versículo 8, el apóstol Pablo expresa lo siguiente: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que soy menos del más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y sigue diciendo el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces, bueno, claro, si nosotros leemos esto como lo leemos la mayoría de nosotros y le pasamos por encima a la revelación, le pasamos por encima a lo que Dios quiere realmente hacernos ver, pues es una lectura más. Pero si observamos, si le metemos un poco la lupa, vemos dos cosas bien interesantes. La primera es de anunciar. Fíjate que Pablo, siendo el apóstol de la gracia, el que subió al tercer cielo, el que se le dio la revelación y trató o procuró en 14 epístolas mostrársela a los gentiles y a los hebreos de su época, él dice: a mí, que soy menos que el más pequeño. Él no dijo que yo soy el más grande, sino él dijo: yo soy menos que el más pequeño. Pero siendo el menos del más pequeño, se me dio la gracia de anunciar las inescrutables, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar. Me llama la atención esto. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Es decir, que en medio de este escenario se nos hace difícil creer, pero entonces Dios hace una exhortación por medio de Pablo para nosotros en este tiempo. Aquellos que de alguna manera hemos recibido los destellos de la gracia, Dios nos está diciendo: mira, a ti te corresponde en este tiempo, muy a pesar de la abrumadora religiosidad que hay, muy a pesar de los poderosos hombres y de las instituciones poderosas que opacan el reino de Dios, a ti te corresponde hacer dos cosas interesantes. La número uno es de anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas. Y número dos, de aclarar cuál sea el misterio. Son las dos cosas que para este entonces nos corresponde a nosotros, en medio de la turbulencia, que anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y número dos, aclarar. ¿Ves? No es lo mismo anunciar que aclarar. Anunciamos y aclaramos lo anunciado. Es decir, no podemos anunciar algo y quedarnos con los brazos cruzados y ya anuncié. No, hay que aclarar ahora el misterio escondido en el anuncio. Bien. Fíjate bien, a Pablo se le revela el misterio de la gracia. Esta revelación, escuche bien lo que voy a decir, esta revelación siguió siendo un misterio debido a que la religiosidad ha tratado y trata de cubrir con sus actos religiosos lo que Dios ha revelado y ha descubierto. Voy a repetir esto porque a veces
como no repetimos muchas veces el oír las cosas ni tenemos tiempo para anotarlas, fíjate, a Pablo se le reveló el misterio de la gracia en su tiempo. Sin embargo, ese misterio continuó siendo misterio porque la religiosidad de las distintas etapas han cubierto o han tratado de cubrir, ¿ok?, lo que Dios ha descubierto a través de la revelación. Es decir, Dios ha traído revelación para descubrir un misterio y la religiosidad ha encubierto el misterio por miedo a la revelación. Y eso sigue ocurriendo. Ahora, vamos a continuar porque el tiempo no se detiene. Entonces, ¿qué nos corresponde hoy a nosotros que por gracia hemos recibido algunos destellos de esa revelación, de ese misterio de gracia dada a Pablo? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Como dije antes, lo repito ahora, entre muchas cosas nos corresponden dos principales. Una, anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, de la unción, y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido. ¿Te das cuenta? Anunciar y aclarar. Anunciar y aclarar. No anunciar, no dar un sermón un domingo. Es anunciar las inescrutables riquezas de la gracia de Cristo y luego aclarar el misterio de la dispensación de ese misterio que estuvo escondido por los siglos. Y que al mismo tiempo, alguien me podrá decir, no, eso ya no es un misterio, eso fue descubierto por Pablo. Tú puedes decir eso y es válido. Pero lo que yo estoy hoy diciendo es que ese misterio quedó de alguna manera cubierto por las religiosidades y hasta el día de hoy ha estado cubierto. Algunos que otros hemos estado hablando del misterio escondido sin tener la oportunidad abierta de poder aclarar el misterio debido a las grandes limitaciones que de alguna u otra forma se tienen. Ahora bien, la recomendación apostólica y profética que le hago al remanente que me está escuchando, al remanente que ha sido llamado es una misión muy interesante. Recuerda que estoy haciendo una introducción hoy para el tema, estoy creando las bases hoy para el tema que vamos a desarrollar a partir de hoy, pero hoy estoy creando las bases. Entonces, es una misión muy interesante, ya que anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de la unción en un mundo donde hay miles de maneras de enriquecerse, ¿oído? ¿Ves? Entonces, oye, este pastor me está anunciando el evangelio de las inescrutables riquezas de la unción de Cristo, cuando hay miles, pero miles, y cada día surgirán más maneras de enriquecerse. No, chicos, yo no le voy a prestar atención. Por supuesto, no me prestes atención, porque existen miles de maneras de enriquecerse, pero yo no te estoy mostrando miles de maneras, yo te estoy mostrando la manera de Dios en gracia de cómo anunciar un evangelio que contiene inescrutables riquezas. De eso se trata. Y de aclarar la dispensación de la gracia en medio de un mundo donde existen más de 4,000, escucha, más de 4,000 religiones en el mundo. Alguien dijo con exactitud, yo no las he contado, yo no las he revisado, no las he averiguado, pero algunos dicen que hay más de 4,200 religiones.
Entonces, donde hay un mundo, o mejor dicho, en el mundo donde hay más de 4.000 religiones, vamos nosotros a aclararles a todos cuál es el misterio de la dispensación de la gracia. ¡Wow! Eso es bastante interesante, bastante importante, pero a la vez es una pendiente o subir una pendiente. Pero eso es lo que dice la Escritura. Es como misión imposible. ¿Ves? Pero el domingo pasado, si recordamos bien, yo dije que no hay nada donde Dios nos envíe, no hay un lugar a donde Dios nos envíe, donde Él ya no haya hecho con anterioridad provisión para eso. Entonces cuando Él nos dice, la Escritura establece que para este tiempo ese pequeño remanente puede anunciar y puede aclarar, es porque podemos anunciar y podemos aclarar. ¿Ok? Ahora, recordemos una frase que leí en esta semana, no vi el autor, pero sí, esa frase dice lo siguiente: siempre da lo mejor de ti sin importar el tamaño de la audiencia o de tu audiencia. Es decir, sin importar cuántos sean tu audiencia, da lo mejor de ti. Y de eso se trata cuando tú anuncias el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, de la unción, y al mismo tiempo aclaras el misterio de esa inescrutable riqueza en la gracia de Dios en este tiempo. ¿Cómo hacer eso si existen 4.200 religiones en el mundo? Seguir creyendo que aunque existan 4.200 religiones en el mundo, tú estás estudiando, como dijo el mismo apóstol Pablo, procurar con diligencia presentarnos ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Fíjate, está la palabra de verdad, sin importar que no sean verdaderos los que anuncien la palabra de verdad. Se está diciendo que procures con diligencia hacer eso. O sea, no que otro la está tergiversando, que otro está diciendo una cosa, que el otro... Ese no es tu problema. Tu problema es anunciar y aclarar. Mi problema es anunciar. Mi responsabilidad es anunciar y es aclarar. Ok. Vamos a seguir porque recuerde, una vez más le repito, estoy haciendo una introducción. Estoy creando unas bases para sobre esa base continuar, formar un tema que podamos desarrollar más adelante. Fíjate, lo primero que nosotros debemos manejar para anunciar y aclarar este misterio es manejar, controlar hasta vencer la incredulidad. ¿Cómo se le llaman a las personas que asisten un domingo a cualquier congregación? Indistintamente de cuál sea la congregación que exista, que vayan. Se le llaman creyentes. Se le llaman creyentes. Sería una ofensa si se le llamara incrédulos. Pero yo hoy estoy diciendo que lo primero que hay que manejar, controlar, hasta llegar a vencer es la incredulidad. ¿De quién? ¿De los creyentes? ¿De quién? ¿Del pastor? ¿Cómo puede un pastor ser un incrédulo? Hay muchísimas áreas donde uno todavía tiene el error de no creer. O mejor dicho, de tener incredulidad, de tener dudas. Eso es válido porque somos seres humanos. Eso es válido, eso no es de condenar. Fíjate,
La base entonces que voy a agarrar escritural, sigue siendo Efesios como le dije antes, pero ahora voy a agarrar una base que está en Marcos capítulo 9, los versículos 14 al 29. Usted lo va a leer con calma, por supuesto, porque no lo voy a leer todo. Simplemente voy a extraer algunas cosas de allí que me ayuden o que nos ayuden a desglosar y a crear la base de por qué yo hablo de que hay que manejar, hay que controlar hasta llegar a vencer. Eso es como los combates de UFC, los que les gustan los combates de contacto. Yo sé que esto a veces suena como medio hereje, pero en esos combates la persona tiene que aprender a manejar al contrincante, controlarlo hasta llegar a vencerlo. Y la incredulidad es una adversidad que tenemos que manejarla. Tenemos que controlarla hasta llegar a vencerla. Y eso no es fácil. Eso no se logra en 2 días, ni en 20 años, ni en 30. No es porque tú tengas 50 años o 60 años creyendo algo. No se trata de eso. Se trata de que yo pueda manejar la incredulidad. Se trata de que yo pueda controlarla hasta que esa incredulidad no me venza, sino que yo la pueda vencer. Fíjate. En el libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 29, es una porción bíblica, no es el contexto completo, pero es una porción bíblica donde el tema central es creer. El tema central es creer. Esto se dio después de la transfiguración de Jesús, capítulo 9 del libro de Marcos, y con Jesús estaban Pedro, Juan y Santiago, de aquella época. Cuando Jesús desciende de esa montaña, la Escritura dice que llegó a un sitio donde estaban, oído, sus discípulos. Es decir, y los discípulos estaban de alguna manera contendiendo, tenían contiendas, discusiones, debates con algunas escribas y con algunas personas del pueblo. Allí se presentó una situación. La situación que se presenta allí es que hay un señor que tiene un hijo que sufre de ataques. Hoy pudiésemos decir que eran ataques epilépticos. Hoy pudiésemos decirlo, pudiésemos compararlo. Pero con exactitud no lo sabemos. Pero esos ataques, de acuerdo a lo que dice este señor, el padre de este muchacho, él dice que el muchacho echaba espumas por la boca, se retorcía y caía de un sitio a otro, muchas veces caía en el agua o caía en el fuego, y que la intención de ese espíritu, por darle un nombre, era matar al muchacho. Eso es lo que él expresa a lo largo de esta porción bíblica, que usted la va a leer para que tenga mayor referencia al respecto. Y él se le acerca a Jesús, que viene descendiendo de la montaña, y le dice: yo he traído a mi hijo, a tus discípulos, para que echen fuera este espíritu, este demonio, esta enfermedad, y ellos no pudieron. ¿De quiénes estamos hablando? De los discípulos. Entonces Jesús se dirige a sus discípulos. Atención, los discípulos. Se dirige a sus discípulos y a sus discípulos les dice: generación incrédula y perversa. Voy a guardar un poquito de silencio para que digieran un poco lo que dije. De seguro que tú lo leíste hace muchos años y lo has vuelto a leer cantidad de veces. Pero la gente, cuando te lee esto, te lee que hay que echar fuera a los demonios ahora mismo en el nombre de Jesús. Pero no prestan atención al acontecimiento real. El tema central de esta historia, de esta porción bíblica, es creer.
Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿quiénes eran sus discípulos? Los que comían, que la palabra discípulo, la palabra meinate en el griego, que quiere decir alguien que sigue, que pisa, que aprende, que duerme de su maestro. Es decir, un discípulo no era una persona que iba a una hora de clase diaria. Era una persona que 24/7 estaba aprendiendo de su maestro. Ese es un discípulo. No es uno que asiste los domingos a la congregación y gloria a Dios, aleluya, Ave María Purísima. No, no se trata de eso. Es alguien que está 24/7 al lado de su maestro aprendiendo. Ese es un discípulo. Y estos discípulos que han estado ya unos años con Jesús, Jesús los llama generación incrédula y perversa. Es decir, no creen en lo que yo les he enseñado por años y de paso pervierten lo que les he enseñado. Entonces imagínate tú si Jesús pudo decirle eso a sus discípulos en este tiempo, ¿qué no dirá? De todas las 4.200 religiones que no creen y han pervertido los verdaderos principios establecidos en las Escrituras. ¿Cuál es la clave, pastor? ¿Cuál es la clave? La que te dije al principio. Lo que pasa es que tienes que leer. Te dije Efesios capítulo 3, versículo 1 al versículo 13, y te leí el 8 y el 9, donde el apóstol Pablo dice, hay que anunciar y hay que aclarar. Viste, yo no estoy aquí yendo, repito, en contra de nadie ni de nada. Cada quien continúe su camino como bien le parezca, pero yo llamo al remanente, y el remanente debe saber si lo es o no lo es, que lo que el Padre nos está diciendo para este tiempo es anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, es decir, la unción, y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido en Dios que creó todas las cosas. Viste, no es nada fácil porque yo voy a anunciar las grandes riquezas en un mundo donde hay miles de formas de enriquecerse. Voy a venir yo a decirle a esa persona que tiene una forma de enriquecerse, por ejemplo, los que se han enriquecido con la corrupción. Yo voy a ir a decirle, así te dice el Señor, eso no es lo verdadero. Para ellos eso es lo verdadero. Que está pervertido, ese es el problema de ellos. Pero eso es lo verdadero. Le voy a decir yo a un comerciante que coloca la pesa falsa. Cuando digo la pesa falsa, es que con base a la manipulación y a muchísimas otras cosas se ha enriquecido. Voy yo a decirle que esa no es la forma de enriquecerse. Entonces, ¿qué queda? Hacer lo que dijo Pablo, anunciar y aclarar. Es anunciar y es aclarar. Yo voy a aclarar cuál es la dispensación de la gracia. ¿Ves? Voy a anunciar la dispensación del misterio de la dispensación de la gracia en un mundo donde hay 4.200 o más religiones. Bueno, ese es el trabajo. Ahora fíjate. Entonces, ¿a quién llamó Jesús generación incrédula y perversa? A los fariseos, pastor, a los escribas. No, papá. Él llamó generación incrédula y perversa a sus discípulos. Porque ¿quiénes son los que pervierten por incredulidad la palabra? Los discípulos. Porque una persona que no lea las Escrituras, que no sepa lo que eso dice, no tiene nada que pervertir. ¿O sí? No, dígamelo usted, pues.
Entonces fíjate, les dijo también, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? Mira la expresión que dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? Han pasado 2000 años y Jesús, ahora Cristo, sentado a la diestra de Dios Padre, tiene que seguir soportando a la generación incrédula y perversa, tiene que seguir estando con la generación incrédula y perversa hasta el día de hoy. Porque Él dijo, ¿hasta cuándo? Él tiene marcado su tiempo. Ahora bien, poco más adelante, porque tengo que adelantar por el tiempo, poco más adelante de esa historia a la cual estoy hablando, Jesús le dijo al padre del muchacho que le daba todas estas cosas que ya les expliqué antes. Le dijo, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y la persona respondió, desde niño. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Acuérdate que la palabra misericordia era la palabra que ellos manejaban en aquel entonces. Nosotros hoy manejamos la palabra de gracia. Pero fíjate, es bueno que nosotros hoy nos sentemos por un momento y oigamos de las Escrituras la voz de Dios para con nuestras vidas. Voy a repetir esto porque es que pareciera que, yo leo la palabra de Dios. Sí, hay gente que lee, pero no oye lo que Dios le dice a través de la palabra. Y Dios hoy nos está diciendo, ¿cuánto tiempo hace que te está pasando esto o aquello? ¿Cuánto tiempo hace que tienes problemas en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuánto tiempo hace que estás llevando una carga pesada tú solo? ¿Cuánto tiempo hace que estás tratando de resolver una situación y no has podido resolverla? ¿Cuánto tiempo hace? Porque para Dios es importante que nosotros sepamos cuánto tiempo hace que llevamos una u otra situación. ¿Cuánto tiempo hace que tú llevas una carga que no te corresponde? ¿Cuánto tiempo hace? Porque a Jesús no le importaría saber, no le importaría cuánto tiempo hace. Mira, está endemoniado, échale fuera el demonio y punto. Pero Jesús dijo, ya va, ¿cuánto tiempo hace? ¿Por qué? Porque nos quiere enseñar hoy a nosotros, a que nosotros sepamos, tomemos en cuenta el tiempo que estamos llevando algo y nos preguntemos, ¿cuánto tiempo hace que yo estoy llevando esta situación y no la he podido resolver? Es tiempo ahora yo de tomar las riendas de esto. Es tiempo de realmente presentársela a Dios. Es tiempo, como dije antes, de dejar de ser incrédulo y perverso. Es decir, dejar de creer, dejar de tener incredulidad con respecto a y dejar de pervertir lo que Dios nos ha querido enseñar. Hay un poco de personas que te hablan de gracia pero no la enseñan. Entonces ¿entramos en la generación incrédula y perversa? ¿O nos salimos de allí preguntándonos cuánto tiempo hace que soy incrédulo con relación a? ¿Cuánto tiempo hace que he pervertido la palabra en relación a? ¿Viste? Hacer esa evaluación personal para que Dios pueda respondernos. Entonces la misma persona le responde a Jesús, no, mira, desde niño, es decir, ya es un hombre, es un joven, pero es un hombre. Y desde niño está sucediendo esto. Y luego le dice lo siguiente, pero si puedes hacer algo,
ten misericordia de nosotros. Bueno, Jesús le dijo, mira, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Viste? Ahora insta a una persona que no es su discípulo, que no es el que va todos los domingos a la iglesia, que no es el que se sienta todos los domingos a escuchar un sermón, le está instando a creer y le está diciendo, yo te puedo ayudar si tú crees. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree le es posible. En otro texto, no saliéndome de este contexto, en Lucas 1:37, en el encuentro del ángel Gabriel con María, el ángel le dice, porque no hay nada imposible para Dios. Si puedes creer, cree, porque no hay nada imposible para Dios. En otra versión dice, porque no hay nada que Dios diga que no se cumpla. Esto lo puedes guardar en tu corazón. No hay nada que Dios diga que no se cumpla. Lo que Dios nos ha venido diciendo se va a cumplir. Solo que necesita un recipiente que pueda manejar, controlar y vencer la incredulidad. Porque todos de alguna manera tenemos la incredulidad. La incredulidad nos ataca, las dudas nos atacan. La incertidumbre, la inseguridad, eso nos ataca constantemente. Pero hay que aprender a manejarlas, controlarlas hasta llegar a vencerlas. Entonces, fíjate, voy a acelerar por la hora. Entonces, el padre del muchacho contestó lo siguiente: creo, ayuda mi incredulidad. Fíjate la paradoja que existe. Él le dice, creo, como decimos todos nosotros, creo esa palabra, creo lo que Dios dice. Pero nos falta decir, ayuda esa parte almática, porque puedo creer en el espíritu, pero la parte almática se presenta, se levanta para no hacerme creer. Y ahí es donde radica la incredulidad. Y este hombre que honestamente le dice a Jesús, creo, ayuda mi incredulidad. En otras palabras, creo en el Espíritu, creo que tu palabra es Espíritu, creo en un reino espiritual, pero hay un reino externo, mundial, político, social, religioso. Hay magnates poderosos en economía, poderosos en la política, poderosos en la religión, que es lo que yo estoy viendo, grandes templos, grandes agrupaciones, eso es lo que yo estoy viendo. Entonces, eso me hace ser incrédulo hacia un reino espiritual que no lo veo por ninguna parte. Esta es la base, mejor dicho, la introducción para el tema que quiero desarrollar. Que ayuda a mi incredulidad. Entonces dice la Escritura que como todas las cosas son posibles para Dios, el muchacho cuando se va acercando de alguna manera con toda la situación que vivía hacia Jesús, Jesús reprende la situación y el muchacho es liberado. Ahora bien, dice la Escritura que Jesús toma al muchacho, oído con esto, Jesús toma al muchacho de la mano, lo endereza y él se levanta. Oído, otra vez, porque a veces somos, mira, toma al muchacho de la mano, lo endereza y el muchacho se levanta. Toma al muchacho de la mano, lo endereza y el muchacho se levanta. En otras palabras, él lo tomó de la mano y lo enderezó, pero no lo levantó. La persona se levantó por sí misma. Lo que nos da a entender entonces, Dios, y aquí está el título del mensaje que vamos a comenzar a desarrollar a partir de hoy. Dios puede hacer si yo puedo creer. Dios puede hacer si yo puedo creer. Dios puede hacer si yo puedo creer. Ese es el tema. De aquí se va a desarrollar.
Aquí vamos a desarrollar este tema. Ahora, ¿por qué? Porque Él me toma de la mano y me endereza. Endereza cualquier cosa torcida que yo pueda tener. Y una vez que Él me toma de la mano y me endereza, yo me levanto cualquiera que haya sido la caída. Y sobre la base de esto último que acabo de decir, es cuando vamos a desarrollar el tema la próxima semana. O mejor dicho, a iniciar a desarrollarlo, porque hoy creamos la base. Una base bien interesante, muy interesante. Espero que usted la haya disfrutado. Yo la disfruté al máximo, fíjate. Te hago la siguiente declaración profética para todos los que se han quedado allí esperando esta palabra. Fíjate. La declaración profética para el close-up, para el cierre de este día. Yo declaro, como profeta del Señor que soy, que esta semana para ti y para mí, oído, que para ti y para mí, el Padre nos toma de su mano, nos toma de la mano, número 1. Número 2, el Padre nos endereza todo aquello que haya estado torcido en nosotros. La finanza, la salud, la economía, la familia, los hijos, la divergencia que podamos tener con algún familiar. Y número 3, nosotros nos levantamos de cualquier caída, por muy estrepitosa que ésta haya sido, superando la incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer si yo puedo creer. Si yo puedo creer, Dios puede hacer. Dios puede hacer si yo puedo creer. Entonces, para esta semana, estas 3 cosas han de manifestarse en nuestras vidas. Repito, número 1, el Padre nos toma de la mano. Número 2, el Padre nos endereza todo aquello que haya estado torcido en nosotros. Y número 3, nosotros nos levantamos de cualquier caída, por muy estrepitosa que ésta haya sido, superando la incredulidad. ¿Por qué, pastor? Porque Dios puede hacer si yo puedo creer. Y ahí te dejo eso, porque dije que iba a ser, es una introducción, es un fundamento, es una base que estoy creando para continuar el próximo domingo desarrollando un tema sobre esto. Así que esta semana es la semana donde Dios te toma de la mano, donde Dios endereza todo lo torcido y donde tú te levantas de tus caídas sin importar cuán estrepitosas éstas hayan sido. Y al mismo tiempo superarás, manejarás, controlarás y vencerás la incredulidad. Ese es el mensaje. Esa es la parte fundamental, intrínseca del tema. Así que te declaro muy bendecido. Declaro que la gracia y el favor de nuestro Padre está en ti. Y declaro que más allá de lo que nosotros mismos podemos creer, confiar y esperar, la gracia y el favor de Dios en nosotros ha de manifestarse. Continuemos siempre manteniendo ese código de honor, andando en la verdad, andando en la justicia, en rectitud e integridad de corazón, procurando con diligencia hacer siempre lo que a Dios nuestro Padre le agrada. Y recuerda siempre, Dios puede hacer si yo puedo creer. Te declaro muy bendecido. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal a las 11:30 de la mañana. Sean todos muy bendecidos y un gran abrazo para todos los que se conectaron y los que se han de conectar a través de las redes próximamente. Un gran abrazo para todos ustedes. Gracias
a Gustavo y su familia allá en Santo Domingo, gracias a nuestro hermano Starwin Bronzo en Francia, a todos los que se congregaron allá en Maracay, empezando por Dinora, por toda esa gente, y a los que no les puedo nombrar, igual les amo e igual les estoy agradecido por su acompañamiento en este día. Bendecidos todos.